Brújula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de... Yo celebro el optimismo que tienen. Buenas noches, doctor Cosío. Del patrimonio nacional. Mi querido Leonardo. Leonardo Curcio ya la libró. El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política. Pero el periodismo lo haces tú. La prensa debe efectivamente contrapesar. Leonardo Curcio en Fórmula. Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que se enlaza con los tragos de esta emisión. Agradezco mucho a quienes siguen a través de la radio, plataformas de internet. Donald Trump ha ganado la primaria de New Hampshire, lo hizo con amplitud. Nikki Haley ya reconoció su derrota y dice que va a seguir en la contienda, que espera que en su el dulce estado que ella gobernó, Carolina del Sur, puedan revertirse las tendencias y que bueno, pues seguirá en la pelea. Pero Donald Trump, el triunfador esta noche de las elecciones primarias en New Hampshire. El Parlamento turco ratifica la adhesión de Suecia a la OTAN, con lo cual, bueno, se abre un paso más a la adhesión de ese país, tradicionalmente uno de los neutrales en el mundo, que dejó de ser neutral cuando Rusia llegó o regresó a esta política de zonas de influencia y de declarar la guerra directamente e invadir Ucrania. En otro tema, hoy el presidente de la República estuvo hablando de política estadounidense, dijo que no quiere hablar sobre una reelección de Trump, habló de las encuestas. Hoy recibió a legisladores norteamericanos, en un momento más platicaremos del tema. La canciller calificó de muy productiva la reunión. La coalición de PAN, PRI y PRD tendrá 294 distritos, un total de 300, en los que postulará candidatos para la Cámara de Diputados. Ha habido ahí todo tipo de encontronazos y golpes. El padrón electoral, ayer platicamos con la consejera presidenta, suma 100 millones de personas, la lista nominal 97 millones, así es que bueno, son los datos más actuales. Ayer platicábamos precisamente con esto de ella. El presidente de la República dijo que va a cuestionar. De hecho, lanzó ahí 4 preguntas a Ernesto Zedillo. Vamos a ver si se las toma al aire. Y Zedillo, que fue electo hace 30 años presidente de este país, le responde o le pide que lo reciba en la mañanera como Xóchitl Gálvez. Y tenemos ahí un debate. Estoy, por supuesto, ironizando sobre el particular. Todos sabemos que en este país el presidente pregunta y el presidente se responde en su propio espacio informativo, que él dice que lo da, que la información, por ejemplo, de los Estados Unidos da, que porque la gente ve la mañanera también para informarse. Le comento que hubo paro general en protesta contra las políticas de Milei allá en Argentina, y están pues las nominaciones al Oscar que el día de hoy salieron. Hace un momento tuvimos la conversación con Jimena Urrutia, que fue un muy buen año para el cine. Me permite que hagamos una breve pausa, estamos de regreso en un instante. Información, tengo aquí la carta que desclasificó el gobierno, una carta, un oficio que le remite la Secretaría de Gobernación a la ministra Piña, presidenta de la Suprema Corte, cabeza del Poder Judicial, y habla pues de unos tonos muy parecidos a los del comunicado del día de ayer. Soy sorprendido. Estamos hablando de la responsable de la política interna de este país. En la sesión, dice, los magistrados estimaron fundado el agravio aducido por 8 militares inculpados dentro de la causa penal, y habla de la misma. En consecuencia, determinó modificar y conceder la suspensión para el efecto de celebrar una nueva audiencia a fin de que se emita una nueva medida cautelar diferente a la prisión preventiva oficiosa decretada, y cita a los 8, un subteniente, varios sargentos y 3 cabos. Lo anterior resulta relevante porque al modificar, dice la secretaria de Gobernación, la número 2 en la jerarquía, en este caso del Estado. Por tanto, el jefe de la Administración Pública y comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el jefe de todos estos. Y la secretaria de Gobernación es la número 2 al mando. Ella no es jefa directa porque esto se deriva hacia otras secretarías, pero fíjese lo que dice. Dice, es relevante, en la prisión preventiva oficiosa existe un alto riesgo de sustracción de la justicia, por ejemplo, que se vuelvan ilocalizables o huyan del país. O sea, esto está diciendo la secretaria de Gobernación de militares de este país. Pues yo no sé cómo sentará esto allá en defensa, decir, oiga, pues es gente que se sometió en este caso al escrutinio de la ley, y supongo que sus jefes tomarán buena cuenta de que esto no ocurra. Tienen que dar una fianza y dejar su pasaporte.
reporte, pero ya de entrada la presunción de que se pueden escapar es muy fuerte del gobierno sobre sus propios funcionarios. Subrayo, son subtenientes, sargentos, cabos. O sea, cuando una administración no confía en su propia gente o no confía en los controles que pueden tener sobre ellos, pues meta a todos a la cárcel. No sé, me parece a mí tan disonante esto. Además, debo señalar que este asunto es de la mayor importancia y trascendencia para el Estado por las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron en jóvenes desaparecidos. O sea, ya parece que estos señores son, al juicio de la Secretaría de Gobernación, responsables de todo eso, ¿no? Así como las madres y los padres que los buscan. Confiamos en que el Poder Judicial de la Federación velará por el Estado de Derecho, garantizará los derechos humanos de las víctimas y se sancionará a los responsables a fin de no generar en la sociedad un mensaje de impunidad e injusticia. Firma la Secretaria de Gobernación. Lo que hay que leer y lo que hay que ver, ¿no? El propio gobierno federal planteando estas cosas, desclasificando una comunicación que en principio, por lo que parece, es que el gobierno quiere no quien le resuelva el tema de Ayotzinapa, sino quien se lo pague, ¿no? Como no lo han logrado resolver, pues dice vamos sobre los jueces y los jueces no nos han permitido, pero ya suponer que se iban a fugar y que esta gente no tiene palabra, pues es mucho suponer. Pero bueno, usted tendrá por supuesto la mejor opinión. Hoy la Suprema Corte da nuevamente información sobre un tema, un trámite de acción de inconstitucionalidad. Juan Antonio Jiménez, cuéntanos de qué se trata. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de oposición en contra de la aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024. El asunto tendrá la ponencia ahora del ministro Luis María Aguilar Morales. La mayoría de Morena y aliados en el Congreso Federal aprobaron el pasado 26 de octubre la Ley de Ingresos para este año y previeron ingresos por un monto estimado en 9.065.045 millones de pesos. Además, el Congreso aprobó al presidente Andrés Manuel López Obrador un techo de deuda de casi 2 billones de pesos en su último año de gobierno. Ante esta situación, los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano votaron en contra de los cambios propuestos por Morena y sus aliados, por lo que es determinado promover esta acción de inconstitucionalidad, la cual ha sido admitida. Entre otros cambios que se incluyeron en esta ley de ingresos, también se aumentó la tasa de impuestos sobre la renta para ahorradores e inversionistas en instrumentos gubernamentales como son, por ejemplo, los CETES. Doctor, el reporte. Entonces admitieron efectivamente a trámite. Así es, admitieron a trámite y esto no quiere decir que será en los próximos días, porque esto lleva un proceso. Estamos hablando de que en los siguientes meses se estará discutiendo esta situación en el Pleno. Ya, bueno, pues muchas gracias por el reporte. Y bueno, pues le comentaba del oficio que desclasificó la Secretaría de Gobernación. Tengo aquí una nota informativa del Consejo de la Judicatura Federal, en donde dice que, bueno, pues lo que hicieron los militares fue, pues, inconformes con la determinación, promovieron un juicio de amparo indirecto, cual le correspondió al juzgado 15º del Distrito de Amparo en materia penal de la Ciudad de México. El efecto de la suspensión fue para que el juzgado de procesos penales fijara una audiencia de revisión de la medida cautelar. En este caso dicen, oiga, no solamente pues se tuteló el derecho de estas personas militares al servicio de este país, dice, lo anterior también se ponderó porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el famoso tema de convencionalidad, ya había condenado al Estado mexicano por el tema de la figura de prisión preventiva oficiosa. O sea, meta a la cárcel a la gente y ahí averiguamos. Lo que le están diciendo los jueces es, pruébeles mejor que son culpables y entonces ya los mete a la cárcel. No, los meto a la cárcel y ahí empiezo a investigar, ¿no? Que era pues como los arraigos, pero ahora con prisión. En desacuerdo con dicha decisión, únicamente los militares interpusieron un recurso de revisión, no así la Fiscalía. Tome usted nota, y también para fundar la opinión, tú dices, bueno, naturalmente la Fiscalía dirá, a lo mejor no tengo los elementos para decirle al juez, oye, manténlos en prisión, porque tengo dudas serias de que se vaya a ir, o tengo dudas serias de que vayan en algún momento a hacer algo que entorpezca el funcionamiento del juicio. No, aquí la Fiscalía no tuvo esos elementos y por tanto no puso recurso de revisión. Lo que sí hay es acusaciones políticas, que es, como digo, en lo que somos campeones en este país. Sara Pablo, adelante.
¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches. Durante unas 2 horas, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en privado con 3 congresistas de Estados Unidos, 2 republicanos y un demócrata, todos del estado de Texas. Entre los temas que se trataron está el comercio, la seguridad, la migración. El Ejecutivo publicó una fotografía en su cuenta de Twitter y escribió: compartimos el criterio de que debemos trabajar juntos por el bien de nuestros países, aún con nuestras normales diferencias. A su salida, la canciller Bárcena informó sobre la reunión en una breve entrevista ahí en la calle Corregidora. Acercó a las vallas donde estamos los reporteros, a los congresistas, y dijo que acordaron pues este trabajo conjunto con una mirada regional para enfrentar la migración. Señaló que se trató de una reunión productiva. Hemos acordado que vamos a trabajar juntos con una mirada regional, apoyando también la frontera sur de México, sí, Guatemala, los países del sur, y una de las causas de origen de la migración que nos interesa muchísimo. Pues esto es lo que dijo la canciller Alicia Bárcena. El representante demócrata Henry Cuellar aseguró que no se habló en la reunión sobre estas medidas antimigrantes implementadas por el gobernador de Texas, Greg Abbott. Señaló que dialogaron para otorgar visas que permitan que más mexicanos vayan a Estados Unidos a trabajar. Hablamos, como digo, Michael, hablamos de comercio. Cada día hay más de 2 billones de negocio entre los Estados Unidos. Puentes de trabajos en los 2 lados. Necesitamos que mejorar los puentes que tenemos. Es muy importante y vamos a trabajar juntos. El comercio, el turismo, las visas para tener más mexicanos ir a trabajar en los Estados Unidos es muy importante, y también la seguridad, que es algo, la inmigración, que vamos a trabajar juntos como socios, y queremos tomar las medidas que podemos manejar la seguridad y la inmigración. Y bueno, pues Michael McCall, representante republicano, presidente del Comité de Asuntos Exteriores, dijo que hay interés en profundizar el comercio y que se habló mucho sobre el proyecto del Istmo de Tehuantepec. Fue la propia canciller quien tradujo pues un breve mensaje que dio ahí también, ahí un poco en medio de los gritos de la gente. So economic opportunities for Mexico as well, and then finally security. Hablamos de muchas cosas, entre otras, de la muy productiva relación que existe entre Estados Unidos y México en materia de comercio, en materia de, yo diría, de compartir una frontera común y tener muchas oportunidades hacia el futuro. Hablamos de seguridad, por supuesto, y sobre todo del Istmo de Tehuantepec, que les interesa mucho también conocer el proyecto. Y bueno, pues el embajador... Oye, Sara pregunta, ¿sí? Veía las imágenes, son de hoy. ¿Roberto Velasco está con muletas? Sí, llegó con muletas. Leonardo dijo que había tenido un esguince y que unos días estará con muletas. Así entró y salió de la reunión. Dijo que todavía no se acostumbraba, si lo vimos ahí, pues con dificultades un poco para moverse, por supuesto. Y el embajador estadounidense Ken Salazar, al final pues de estos breves mensajes que se dieron ahí en la calle, dijo que México tenía a una bendición, que era la canciller Alicia Bárcena, Leonardo. Muy bien. Bueno, pues Sara, muchas gracias por el reporte. Buenas noches. La visita de estos legisladores norteamericanos. Y bueno, pues tenemos un accidente aéreo, Cintia. Así es, doctor, muy buenas noches. Pues en información internacional, un avión de Northwestern Air se estrelló cerca de Fort Smith, esto en Canadá. Los medios reportan al menos 10 fallecidos y un herido. Ya también Relaciones Exteriores, a través de su cuenta de X, dice lo siguiente: el gobierno de México lamenta profundamente la tragedia ocurrida hoy por el accidente aéreo de Northwestern Air en los territorios del noroeste de Canadá. Extendemos nuestras condolencias al pueblo de ese país, así como a las y los familiares de las víctimas. Bueno, ese es el mensaje. Ampliamos, por supuesto, la información de lo que ocurrió, qué tipo de avión era y todo lo demás, ¿no? Para profundizar en esto. Igual que hoy vamos a profundizar, yo le agradezco mucho a Sigrid Arts, ella fundadora del despacho Privadata, consultora especializada en temas de seguridad, que el día de hoy me ayude pues a analizar los datos de defunciones por homicidio en nuestro país. Sigrid, bienvenida.
Muchas gracias, buenas noches, doctor Curcio. Un saludo a ti y a tu auditorio. Oye, pues tenemos de enero a junio 15.082 homicidios en México, la tasa es de 12 homicidios por cada 100,000 habitantes y como ya lo sabíamos, digamos el predominio de los hombres es extraordinario, 21 homicidios por cada 100,000 para varones, 2.6 por cada 100,000 para mujeres, pero cuando veo la tasa de homicidios, mi querida Sigrid, me pregunto si tenemos una explicación sociológica, más allá de los elementos políticos, de por qué hemos tenido esta curva. A ver si podemos ver la curva, la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes en los últimos años, para quienes nos siguen. Ahí la tiene usted, para quienes nos siguen en Telefórmula. Tenemos desde los 90 un bajón hasta el 2006. A partir del 2006 tenemos un repunte, después baja hacia la mitad, a finales del sexenio de Calderón y los primeros años de Peña Nieto, y después un repunte, mi querida Sigrid. ¿Tenemos una explicación para el comportamiento de esta curva que va del 1990 al 2023, Sigrid? Pues mira, algunos expertos tomando como base el reporte de la Oficina de Naciones Unidas de la Droga y el Delito que fue liberado en diciembre del 2023, señalaba que algunos de estos datos para el caso de México también tendrían que ver con la capacidad que tienen los diferentes grupos organizados, los carteles, en tener un control territorial. O sea, ya se ha dicho en otras ocasiones la famosa paz narca, que cuando logran tener un control territorial sobre determinadas regiones del país, estos homicidios pues se estabilizan de alguna manera, ¿no? Ahora, yo siento que si lo ponemos esto en su justa dimensión, la verdad es que brincar de emoción porque tenemos 12 homicidios en un semestre cuando cerramos con 25 homicidios con cada 100,000 habitantes, pues tampoco es que echemos las campanas al vuelo, ¿no? Al final del día significó 83 homicidios por día, que es uno de los números más altos para países en América Latina. De hecho, este mismo informe de la ONU nos indica que México se encuentra entre los 10 países con el mayor número de homicidios totales, y México ocupa el 4º lugar y el primero lo ocupa Brasil. Entonces, digamos, esta danza de las cifras para decir que con esto es más exitoso o no la política de seguridad, la verdad es que tiene sus asegúnes. Podemos tomar, por ejemplo, rápidamente nada más lo que se ha reportado oficialmente en la base que se emite y se levanta todos los días por el gobierno, y la verdad es que los números son escalofriantes. Ayer cerramos con 73 homicidios, solo 10 se reportaron en Morelos, un día antes 51, 62, o sea, jugar con la tasa de homicidios para referir que una política de seguridad es exitosa es sumamente relativo, y todos los reportes internacionales e incluso el índice de la paz por México 2023 señalan que ocupamos los 5 primeros lugares en la región. Ya. Oye, pero bueno, sirve también para ver que independientemente de guerras o paces o periodos de transición, estamos, a pesar de la reducción que hemos tenido en los últimos 3 años, en los peores niveles del siglo, ¿no? Sí, somos un país sumamente violento y nos comparamos con países como Nigeria, la India. Fíjate qué ironía, mismo pero reporte... La India tiene 15... O sea, tenemos un número parecido de homicidios a la India, pero ellos tienen 20 veces más población. Una población enorme, ¿no? Sí, pero claro. Me refiero a homicidios totales. O sea, somos un país que media sus relaciones sociales a través de la violencia, y eso en gran medida es por el halo de impunidad en el que vivimos en México. Pero ¿cómo explicar eso? Yo veía el mapa de de la ONU y es Nigeria, Sudáfrica y América Latina. Y pare usted de contar, esta propensión al homicidio, ¿por qué está tan marcada en América Latina? O sea, tú ves el mapa de Asia y los asiáticos nos ven como, pues estos son semisalvajes que se matan entre ellos. Ves, por supuesto, el mapa de Europa. África, insisto, en algunos países habrá estadística todavía incompleta, pero los datos de Sudáfrica y Nigeria, que tienen una propensión particular al homicidio, América Latina es
Es el continente más violento América del mundo. Es el foco, o sea, a nivel mundial, sin duda, América Latina es el foco rojo. Y quizás habría que poner una siguiente variable, que es el acceso que existe en América Latina sobre el armamento que cruza no solo hacia México, pero que inunda todo Sudamérica también, las guerras y los conflictos de violencia entre los distintos grupos criminales, tanto en Colombia, Venezuela, ve lo que acaba de pasar hace un par de semanas. ¿Nos matamos porque hay armas disponibles o se supone que están prohibidas? Bueno, nos matamos, yo creo que es en el fondo, en el corazón, porque hay un enorme sentido de impunidad donde los que se matan entre ellos y pueden utilizar estos instrumentos saben que las posibilidades de ser investigados y arrestados son muy bajas porque la justicia y el sistema de justicia en prácticamente toda América Latina está básicamente colapsado, con excepción quizás de Chile y otra honrosa excepción por ahí. Malo citar de memoria, pero impunidad cero. Planteaba este tema de la impunidad en los homicidios. Creo que andaba en 89% por ahí, Sigrid. O sea, matar a alguien en este país tienes muchas posibilidades de que no te pase nada, ¿no? Pues básicamente que no se investigue, porque están absolutamente, digamos, rebasados los ministerios públicos, y recuerda que cuando los ministerios públicos a nivel local señalan que esto tuvo una relación con una disputa entre grupos criminales y pueden hacer un llamado a utilizar la ley federal contra la delincuencia organizada, pues se lo adjudican a la federación. Si los locales no investigan, que son el primer cuerpo respondiente, pues imagínate la federación. Y entonces las cifras de cifra negra de investigación para castigar por los homicidios son elevadísimas, como Impunidad Cero lo ha documentado. Oye, y sociológicamente, ¿qué hacemos? Ya como colonizar los demonios y decir, bueno, pues así somos. Hace un rato dábamos la crónica de lo que ocurrió en Morelos, tú recordabas 10 muertos el día de ayer. O sea, cuando una sociedad dice, bueno, pues 15,000 homicidios de enero a junio, bueno, pues así somos. O sea, hemos normalizado la vida en el infierno, Sigrid. No, yo no creo que la hemos normalizado. Lo que sí creo es que hay una omisión o colusión de las autoridades a sacudirse la enorme responsabilidad. Yo no creo tampoco en las recetas de la misma medicina para las 32 entidades y los más de 2,400 municipios. Tenemos que entender que la seguridad es un asunto local, en el mejor de los casos con regionalizaciones, y las intervenciones tanto del Estado como de la Federación tienen que darse en el entendido de cuáles son las dinámicas de violencia, y no pretender que lo mismo te va a servir para Salamanca, Irapuato y Celaya que para frontera con Malapa, Chicozomuelo y la frontera con Guatemala. Eso es absolutamente absurdo en cualquier estrategia de seguridad. Se requiere tener una precisión sobre esas dinámicas y saber que también hay gente que al final del día pasa la vida conviviendo en esos oscuros momentos, pero que, digamos, la situación más radical es lo que se va alimentando en este sentido de impunidad de yo puedo salir. O sea, en el caso de lo que acaba de suceder en Morelos, por ejemplo, dicen que, digamos, lo que se está corriendo en redes sociales es que era un asalto para quitar un vehículo. Sí. Pues, ¿no? Entonces, dice uno, ¿con qué rapidez, con qué sangre fría, dos muchachos quieren bajar un auto de alta gama y se ponen a pegar de tiros? Porque esos chavos saben que no los van a agarrar. Sí, que el cálculo riesgo vale. No hay, o sea, que las posibilidades de que sean con una investigación, porque además esa es la otra, supongamos que esto se vuelve viral, se alinean todas las fuerzas del Estado, logran encontrar a los responsables, el salto cuántico es, ten toda la evidencia con la cadena de custodia perfectamente establecida para consignarlos ante un juez y que no sean liberados.
¿sí? No, y no ocurra todo eso y después viene toda la explicación de por qué no ocurren las cosas. Pero yo te pregunto, cuando me encuentro con estos datos y veo la curva y digo, bueno, pues hemos tenido un incremento del 15 en adelante y este gobierno que entró prometiéndonos que iba a pacificar el país, el mensaje del presidente y de su primera secretaria de Gobernación es, vamos a pacificar este país. No parece que la paz la hayamos logrado y hoy leía a José Ramón Cosío haciéndose una pregunta, supongo que lo leíste, Sigrid, perturbadora. Se hablaba de la guerra, digamos, de Calderón contra el crimen organizado. Bueno, supongamos que la pregunta, digamos, perturbadora es, ¿y si el crimen hubiese ganado la guerra, Sigrid? Si la lógica que están imponiendo en muchas entidades como Michoacán y muchas otras es, ya ganaron ellos y hay que acostumbrarse a una realidad así, Sigrid. Yo no creo que haya evidencia para señalar del todo que han ganado ellos, pero lo que sí creo es que ha habido una omisión del Estado y de los 3 órdenes de gobierno para combatirlo seriamente. No ha habido voluntad seria de aplicar, por ejemplo, de manera contundente y que la evidencia demuestre una ley que tiene muchas bondades, como es la ley de delincuencia organizada. Y en esta administración ha sido cuando menos carpetas de investigación se han aperturado por ese delito. Y mucha de la dinámica delincuencial, del crimen organizado, de la lucha por el tráfico, la trata, las drogas, las armas, eso es delincuencia organizada, que es muy distinta a, digamos, la delincuencia del transeúnte, el robo en el metro. Aquí estamos hablando de distintas manifestaciones y, sin embargo, todas impactan a la ciudadanía por una cuestión de impunidad. Ya. Oye, el tema de los homicidios, que es el que originalmente habíamos empezado a platicar, en México, América Central y el norte de América del Sur es donde es más dominante. ¿Se ha pensado en un enfoque regional para enfrentar este asunto o cada estado tendría que desarrollar sus capacidades e intentar a su manera pacificar a su propia población? Sigrid. Bueno, aquí vamos, digamos, con lo que se dice en los discursos políticos y lo que realmente se ejecuta en la política pública. ¿Y a qué me refiero? Ahí tienes el Consejo Nacional de Seguridad Pública que se reúne regionalmente, donde puede sentar al Corredor del Noreste y sus gobernadores. Justo apenas hace unas semanas hicieron un corredor regional entre lo que es todos los municipios que comprenden Tierra Caliente, a la luz de los eventos del enfrentamiento de los pobladores contra los miembros de la familia michoacana, pero son anuncios, no hay política concreta, no se coordinan. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. En este país yo no tengo evidencia al día de hoy que el hecho de no brindar seguridad tenga costos políticos. Y si no tiene costos políticos, es muy fácil para un gobernador decir, es responsabilidad de la federación, o una presidenta municipal Hoy decir... viste a Maru Campos decir que es responsabilidad del presidente, ¿no? Digo, sí, se echan la bolita, claro. Es echarse la bolita, y sin embargo tendrían ya hoy suficiente, si no han abandonado siquiera además el levantamiento de inteligencia y de información, que pudieran mapear con precisión dónde pueden coordinarse, por ejemplo, el cartel, digamos, lo peor es que de Sonora con el de Sinaloa. Lo peor, sí, me está comiendo el tiempo, pero por guacamayas nos hemos enterado que el mapeo está ahí, ¿no? Yo no sé si falta voluntad política. Yo estoy convencida que falta voluntad política, porque si no, ¿cómo te explicas los enfrentamientos que pasaron durante el fin de semana por el arresto de un líder de los cazadores entre el sur de Sonora y el norte de Sinaloa? Ahí tienes 2 gobernadores del mismo partido, son de Morena y no colaboran, porque cada quien va para su jarrito su decisión de ser omisos o coludidos. Pues menos mal que no es una guerra externa, porque ya estaríamos perdidos, pero ahí están los datos de lo que llevamos en el siglo en materia de homicidio, bueno, desde los 90. Sigrid, te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Es un placer estar contigo y tu auditorio. Muchas gracias. La doctora Sigrid Artz, experta en estos temas, hoy conversando con usted. Pausa, volvemos. Yo allá en Canadá.
Así es, doctor. Bueno, investigando, se trata de un avión British Aerospace Jetstream registrado a nombre de Northwestern Airlines. Según la Junta de Seguridad en el Transporte de Canadá, el sitio web de la aerolínea dice que tiene 2 aviones en su flota que pueden transportar hasta 19 pasajeros y este es uno de ellos que pues dábamos cuenta de que se estrelló en Fort Smith. Los medios reportaban al menos 10 fallecidos y un herido hasta el momento. Muy bien. Bueno, pues seguimos, por supuesto, con la información. Hoy tenemos el privilegio de recibir al padre de la moderna arqueología mexicana, Eduardo Matos Moctezuma, miembro del Colegio Nacional. Maestro, ¿cómo está? Buenas noches. Querido doctor, muy buenas noches. Oiga, pues cuéntele al auditorio, viene un ciclo de la arqueología hoy, 3 libros de su autoría. Fíjese que vi uno precioso del Chacmol con la escultura de Sebastián, pero cuéntenos cuál es, digamos, el propósito, cuál es la idea que alienta el ciclo. Sí, mire, los 3 libros se van a presentar este jueves entre 6 y 8 de la noche en el Colegio Nacional. En el programa que coordina el arqueólogo, el doctor Leonardo López Luján. Entonces, allí vamos a presentar estos 3 libros, ahí lo están viendo en pantalla. El primero es en inglés y lo publica la Universidad de Harvard. Este libro lo va a presentar la doctora Jimena Chávez, que es especialista en el tema de la muerte, que es un tema que a mí también me ha encantado siempre. He publicado varias cosas. Es ese que estamos viendo, Death in Mesoamérica. Y el segundo es un libro grande, muy bien ilustrado, que se llama Teotihuacán y Tenochtitlan. Este libro lo edita el BBVA Vancomer. Una preciosidad de libros, ¿eh? Sí. Gran ellos formato, ¿no? Sacan un libro, sí, y vienen muy ilustrados, principalmente a color, con muchas láminas. Bueno, son alrededor de 560 páginas en este segundo libro. Y no se lo diga a nadie, doctor, pero lo recibí como regalo de Navidad de alguien que me quiere mucho. Así es que sí, es un tesoro que aprecio. Pues ya te lo dedicaremos con mucho gusto, aunque no me lo hayas pedido. Se lo pido ahora por esta vía. Oiga. Claro que sí. Oiga, y tenemos muy clara la vinculación que había entre Teotihuacán y Tenochtitlán. Hay, por supuesto, muchos siglos de diferencia entre unos y otros, sí. pero digamos, para como un elemento de cultura general, ¿cómo veían los habitantes de Tenochtitlan esa gran ciudad, que yo creo que siendo la más impresionante de toda América, que era Teotihuacán? Doctor. Sí, bueno, efectivamente Teotihuacán pues va a surgir alrededor del siglo I, ¿verdad? Se va a desarrollar por 650 años y va a venir a menos hacia ese año de 650 de nuestra era, pero muchos de sus elementos arquitectónicos, cerámicos, escultóricos, etcétera, van en su momento a permear en toda Mesoamérica, pero ya que cae la ciudad, todavía se va a continuar toda una tradición, y es así como siglos más tarde vamos a poder ver que Tenochtitlan guarda y tiene una serie de elementos arquitectónicos, escultóricos, cerámicos, que se han encontrado por el proyecto Templo Mayor. Y de esto también trata el libro, además de que da un panorama de ambas sociedades, la teotihuacana y la mexica, ¿no? Entonces, este libro lo va a presentar la directora del Museo del Templo Mayor, la arqueóloga Patti Ledesma, ¿verdad? Y el otro, que es el que comentabas también, Chacmol. El del Chacmol, esta figura emblemática que ha inspirado a varios artistas. Uno de los primeros fue precisamente Henry Moore, de quien Sebastián, que aquí vemos, Chacmol Sebastián,
el escultor Sebastián, pues tomó, pues ahora sí que de la influencia de Moore y de las obras que él había hecho inspiradas en el chacmol, para también reproducir en son más de 30 chacmols, ahí lo vemos, tanto dibujos como esculturas en acero, que es lo que él maneja mucho, esta exposición se inauguró en el Museo de Antropología, que era pues, el recinto idóneo para que allí ocurriera, ¿no? Y allí también vemos, fíjate que hay algo interesante. Yo no conocía el dato, lo pude incorporar al catálogo libro, en el cual José Martí, el héroe cubano... El prócer cubano, sí. Sí, fíjate, él en 1875 se entera que ha salido el chacmol en Chichén Itzá y viaja allá, puede observarlo y hace un dibujo, ¿verdad?, muy sencillo, en que pinta la figura del chacmol y le pone su rostro, la cara de Martí, ¿no? Entonces, y hace una obra de teatro que lleva ese nombre, chacmol. Y sabemos que también esta figura ha inspirado muchísimo a gentes, por ejemplo, a escritores. El relato de Fuentes, ¿no? Del chacmol. El de Carlos Fuentes, es impactante, ¿no? Sí, es un cuento muy, muy interesante que él escribe allá por 1956, si mal no recuerdo. Pero, en fin, este libro, vamos a hablar de él, el mismo Leonardo López Luján y yo, ¿no? Haciendo ver, pues, las características de esta pieza tan singular que aparece en varias culturas mesoamericanas e inclusive en otros países, por ejemplo, en El Salvador y otros más, ¿no? Entonces, ¿Y es de estirpe tolteca el chacmol? Sí, principalmente lo vemos, digamos, en mayor abundancia en Tula y también en Chichén Itzá, donde también se ven influencias toltecas, pero aparece en otros lugares. Mira, el año pasado, 23, apareció uno en Pátzcuaro y ya son cerca de 60 piezas con estas características, ¿verdad? Y podemos también ver, pues, el simbolismo de la figura, ¿no? Por lo general, fíjate, se le ubica en la entrada de templos, siempre en espacios sagrados, ¿no? Pero a la entrada de templos, por ejemplo, en Templo Mayor hemos encontrado uno en su lugar original, en la parte alta del edificio de una etapa muy temprana del Templo Mayor, pero ahí lo hemos localizado, estaba policromado esta figura que encontramos ahí, y los visitantes pueden verlo, ¿no? Cuando vayan al Templo Mayor. Que deberíamos todos ir varias veces en nuestra vida, esa maravilla. ¿Cumplía una función puramente estética o cumplía una función ritual el chacmol? Ritual principalmente, sí, está asociado a templo, a accesos de templo, a entradas, etcétera. Yo he comentado que era una especie de intermediario entre los sacerdotes, o sea, los hombres, y las deidades, ¿no? Siempre aparece con un recipiente sobre el vientre y donde se colocaba la ofrenda, aunque entre los mexicas se ha investigado precisamente por el doctor López Luján y por el doctor Ursit, que también pudo servir como, digamos, piedra de sacrificio, ¿no? Sí. Entonces, pues tiene, como vemos, connotaciones, pero siempre relacionadas dentro de un ambiente
un aspecto religioso fundamentalmente, ¿no? Que tiene esta parte así de esfinge, que nos sigue efectivamente emocionando, bueno, impresionando a todos. Los teotihuacanos eran como la referencia, eran así el canon como los griegos para todo el mundo mediterráneo, es decir, era el canon del buen gusto, era el canon donde, digamos, estéticamente se había llegado a lo más alto, doctor. Bueno, en cierta forma sí, En Teotihuacán vemos los inicios de muchos aspectos, inclusive, por ejemplo, de planificación urbana, que luego vamos a verla en Tenochtitlan, de ciertos cultos específicos, en fin, sí hay una influencia muy grande en su momento. Vemos que irradió la cultura teotihuacana a la zona maya. En Caminalhuyú vemos elementos teotihuacanos. También tuvo relaciones con Monte Albán. Fueron ciudades que se desarrollaron y coincidieron en algún momento, ¿verdad?, en su desarrollo. Vemos también cierta presencia en la costa del Golfo, en Occidente. O sea que, desde luego, que sí fue, digamos, la cultura. Además, fue la ciudad más grande de Mesoamérica. Llegó a tener alrededor de 120 mil habitantes, ¿verdad? Y vemos elementos, yo he analizado y lo comento en el libro de Teotihuacán y Tenochtitlan, cómo hay elementos presentes en ambas ciudades, pese a la distancia de siglos que habían transcurrido entre una y otra sociedad, ¿no? Pero sí, Oiga, pues, qué banquete, efectivamente, muerte en Mesoamérica, Teotihuacán y Tenochtitlán y el Chacmol maestro, pues no sabe cuánto le agradezco el tiempo que haya estado nuevamente con nosotros. No, muchas gracias, Leonardo, te lo agradezco. Soy yo quien lo agradece, el padre de la moderna arqueología mexicana, Premio Princesa de Asturias, hoy para fortuna nuestra, en este espacio. Bueno, pues ahí está el ciclo de la arqueología, hoy 3 libros de este hombre notable, Matos Moctezuma. Saludo ahora al capitán, secretario general de ASPA, Humberto Gual. Capitán, ¿cómo está? Buenas noches. Voy a dar esta entrevista tantito aquí. Sí, capitán, ya está usted al aire. Oiga, ¿qué le está pidiendo al gobierno? Entiendo que hay tripulaciones extranjeras en el país. Cuéntenos. Mi querido Leonardo, muy buenas noches. Un fuerte saludo aquí a todo el auditorio. Mira, efectivamente, como tú lo sabes, hemos estado manifestando a través, desde hace ya el año pasado, por ahí de principios del año pasado, estuvimos peleando el tema del cabotaje. Luego vino un tema que entendemos completamente la situación que está viviendo las empresas Viva Aerobús y Volaris con el tema de los motores, como también la empresa Aeroméxico ahorita con el tema del MAX 9, pero siempre hemos defendido que se respete la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se respete las leyes que de ella emanan y que se lleve a cabo con estricto cumplimiento de la ley. ¿Qué sucedió? Que en esta crisis, habiendo mano de obra calificada, habiendo pilotos mexicanos aquí cooperando ese tipo de aviones, hubo ciertas empresas que decidieron, para abaratar sus costos laborales, traer contratación de pilotos extranjeros, y eso no lo vemos adecuado, lo vemos como una falta completa a la legalidad, a las leyes, el piso parejo, al cumplimiento y el orden constitucional en el que todos los mexicanos nos tenemos que manejar para vivir en un verdadero estado de derecho. ¿Quién debería garantizar eso? ¿Aeronáutica Civil? Es correcto, lo debe de primeramente el que da la autorización, lo da la Agencia Federal de Aviación Civil. Nosotros hicimos una demanda que hago un llamado atento también al Poder Judicial, porque nosotros levantamos la querella ante el Poder Judicial por la violación, como cualquier mexicano que se dé cuenta, y lo dice mi propia ley, que si tú te das cuenta, tú como ciudadano mexicano te das cuenta de que se está violando la ley, tienes todo el derecho de levantar la voz y decir, oigan, aquí están violando la ley, ¿verdad? Y nosotros hacemos un atento llamado al Poder Judicial
para que también ponga un alto a este tipo de agravios. Oiga, y la seguridad, pues yo supongo que la autoridad aeronáutica tendrá que certificar que quienes se suben a un avión, digo, no es cualquier cosa, hay empleos en el estado donde cuenta más, como dice, la lealtad que la capacidad, pero al frente de un avión cuenta la capacidad sobre todo, ¿no? Es correcto, tal cual lo dijiste, Leonardo, y creo que lo interpretas muy bien. Todos los pilotos mexicanos nos sometemos a exámenes, nos sometemos a todo tipo de instrucciones que nos dé la autoridad. Certificaciones, todo. Pero el piloto extranjero no. ¿Por qué? Porque ellos no tienen ni siquiera las competencias que exige el Estado mexicano, porque ellos tienen una licencia en un estado fuera del país. Bueno, ¿y esto está ocurriendo en una empresa o está ocurriendo en general en toda la industria? Ahorita está ocurriendo en una empresa, en la empresa Viva Aerobús. Nosotros hacemos este llamado porque no tenemos que crear precedentes, no podemos crear precedentes y no nos debemos de acostumbrar la sociedad. Aquí insisto, esta es la palabra importante, este es el mensaje importante. La sociedad mexicana no se debe de acostumbrar a que se viole la ley, se viole la Constitución, pero poquito. Claro que no. Tenemos que levantar la voz como sociedad cuando existen este tipo de atropellos por parte de la autoridad, ¿verdad? Muy bien, pues tomo nota, capitán, y le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Muchas gracias, Leonardo. Una vez más, un gusto saludarte y todavía te es tiempo para desearte un excelente año. Lo mismo le deseo. Bueno, pues ahí tiene el secretario general de ASPA, capitán Gual, hoy platicando con usted. Cintia, para irnos, ¿qué tenemos? Pues para irnos, doctor, voy con información de Guerrero, porque la Fiscalía General del Estado acaba de mandar un comunicado de prensa que dice lo siguiente. La Fiscalía General del Estado informa que a través de la Fiscalía Regional Norte se inició una carpeta de investigación por el delito de desaparición cometida por particulares en agravio de 2 agentes de la Policía Investigadora Ministerial en el municipio de Pilcaya. La Fiscalía precisa que se perdió comunicación con los agentes ministeriales después de que realizaran una inspección en relación con una carpeta de investigación en el poblado de El Mogote, en citado municipio. Asimismo, se localizó el vehículo oficial en el que viajaban sobre la carretera Ixtapan de la Sal, Tasco. Esta institución desplegó operativos en la región norte de la entidad para dar con el paradero de las víctimas, y en dichas operaciones pues participan elementos de la Policía Investigadora Ministerial, Ejército Mexicano y Guardia Nacional. Eso es lo que da a grandes rasgos a conocer. Mira, y en Tasco siguen, ¿no? ¿Cuántos días llevan ya sin transporte? Pues ya llevan varios días en donde pues la violencia ahí ha cobrado, son 3 días que ha cobrado ahí ya pues el transporte, ¿no? Claro. A la gente le ha cobrado que no pueda trasladarse a sus lugares y las calles vacías. Igual que Acapulco con Chilpancingo no nos metemos porque es cumpleaños de la presidenta municipal y no la queremos incomodar. Cintia, muchas gracias. Buenas noches, doctor, que descanse. Nos vemos aquí mañana, cuídese. Con esto nos vamos. Cuídese usted y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.